Estamos hablando esta semana, estos últimos días, por un anuncio que hizo la presidenta, que fue, bueno, realmente muy esperado desde muchos sectores, por eso convocamos un living típico para este tema, Sergio. Sí, exactamente. Bueno, vamos a partir del living en dos. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Alberto Cejas, titular de la CGT, y que obviamente, aquí en Santa Fe, obviamente, y que tiene que ver justamente con esto, porque vamos a preguntarles de qué se trata todo esto. Ante todo, bienvenido, Alberto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, enseguida nos vamos a meter con su opinión, pero al lado mío se encuentra nuestra compañera de trabajo también, Liz. Liz, como ustedes sabrán, y algunos de nuestros televidentes lo recordarán, y si no, se lo vamos a decir, viene de Estados Unidos. Queríamos preguntarle, queríamos ahondar sobre esta cuestión y queríamos saber cómo es la cuestión del impuesto a las ganancias, si es que existe, y si no, si existe algo parecido en los Estados Unidos. Así que bueno, buenas tardes, Liz. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo se mueve la cuestión impositiva a las ganancias en Estados Unidos? Bueno, tenemos impuesto a las ganancias en los Estados Unidos también, pero está organizado un poco diferente que acá. Que ahora lo que salió con Cristina, que no tienen que pagar menos de, si ganas menos de 15,000 pesos. Allá no existe eso, que todos tienen que pagar impuestos, que comenzando de, si ganas $0 hasta $8,000, tienes que pagar 10%. Y va así incrementando, como organizando en pisos. Y hay distintas categorías de aquellos que ganan distintas cantidades de dólares, obviamente en Estados Unidos, y van pagando siempre una suma fija, un porcentaje fijo. Claro. Es el 10% para el Estado en, Claro. en distintas formas de impuestos. es 10% para los de más bajos recursos y después va hasta 39.6% para personas que ganan. Muchos sí, para personas que cobran más que $400,000 allá. Hay un Así que salario, es hay un promedio de salario que se conozca en Estados Unidos. El salario mínimo aquí, Alberto, es de 3.600 pesos aproximadamente. 1.200 y 3.600 va a llegar en enero. En enero. Sería lo que no debería, por debajo de esa cifra, ganar un trabajador argentino. Obviamente, esto está sujeto a discusiones que tienen que ver con otras cuestiones, pero obviamente, según las leyes argentinas, un trabajador argentino no debería ganar menos de 3.600 pesos y se toma como salario mínimo. En Estados Unidos, ¿cuál es el salario mínimo o el salario promedio? Son dos cosas diferentes, pero igualmente... Sí, son diferentes. Allá el salario promedio es de 52,000 por año. Promedio. Promedio eso. Que ellos pagan más o menos 25% de impuestos. Y el salario mínimo cobran $7.25 por hora. $7.25. Es el mínimo. $4.500, Sí, más o menos. aproximadamente. $4.000. Sí, Promedio, mensual. claro. Exactamente, sí. Que eso sería como $15,000 al año. Así que ellos pagan 10% de Bueno, pero para pasar un poco en claro, el impuesto a la ganancia en los Estados Unidos para los que Es para menos... todos. Es para todos. Primero que están en todas las categorías. Los que menos ingresos cobran están sujetos a un 10% de su sueldo. Sí. Y Los que más cobran. Los que más cobran están aproximadamente en el 40% del sueldo de impuesto a la ganancia. Claro. Bueno, Alemania también es muy fuerte. Me decía un compañero que estuvo allá, que es fuertísima la carga impositiva del Estado de impuesto a las ganancias. Sí, pero está cementado. No nos olvidemos que no hace mucho tiempo en Estados Unidos también era el gran debate, inclusive de algunos candidatos a la presidencia, Exacto. de hablar justamente de que tengan que hacer un aporte los que mayores recursos tenían, porque en realidad estaban aportando prácticamente igual o menor en relación a lo que estaban aportando los de menores recursos. O sea que es No una había discusión, justicia, no había es una discusión también que en su momento se planteó en la carrera presidencial de un opositor a Obama, y que Obama también lo explicaba. Inclusive uno de los candidatos multimillonarios también hablaba de que en relación a lo que estaba aportando él en función a sus empleados no había una relación del porcentaje que pagaba con el impuesto a las ganancias, ¿no? Ahora, con este anuncio de la presidenta, Alberto, ¿cuál es la situación que se va a dar, teniendo en cuenta que ya han salido distintas voces, bueno, por lo tanto, arrogarse lo que fue el anuncio? Desde el lado del gremialismo se lo da como una conquista gremial, después de militar esta cuestión de que se suba el piso imponible de ganancias. Sin embargo, desde la Presidencia de la Nación se lo da como una cuestión propia también. Digamos, ¿cuál es el escenario que se da más allá de conseguir algo que se venía pidiendo desde varios sectores? La verdad que es buena hora que la presidenta se haya hecho eco de un tema muy importante para todos los trabajadores. Nosotros, desde el Movimiento Obrero, venimos ya desde hace muchos años reclamando esto. A un honor también a la verdad
y a la fuerza de ser sincero, creemos que no ha sido nuestra bola que se ha escuchado, porque durante años hemos reclamado esto y nunca hubo una respuesta. Es más, no hace mucho tiempo hubo una cadena nacional de ella donde inclusive se decía que no teníamos razón lo que reclamaban, porque era muy poca la gente que abarcaba este impuesto. Yo creo que acá ha sido el gran motivador de esto, ha sido sin duda el resultado de las últimas internas. Esto ha motorizado porque en la agenda de la oposición los dos temas puntuales eran la inseguridad y el impuesto a las ganancias, que estaba afectando a la mayoría de los argentinos. Acá lo que no está muy claro es que la oposición es tan amplia que, digamos, todos querían que subir el mínimo imponible, pero todos tenían diferentes maneras de articular cómo recuperar esa plata. Exacto, porque claro, también a todos nos gustaría pagar menos. Ahora, ¿de dónde se va a sacar esa plata? Exactamente, la gran discusión yo creo que acá tenemos que pensar si el salario es ganancia o no. Claro. Desde ahí tendríamos que conceptual, pensar. Es conceptual. Nosotros, nuestro entender, e inclusive hay dictámenes de la Organización Internacional del Trabajo donde considera que el salario no es ganancia. Está claro. Es una contraprestación por un trabajo que uno está realizando. Pero más allá de eso, y entendiendo que el Estado se tiene que financiar de alguna manera, nosotros lo que decíamos que había que equilibrar la balanza. Porque por un sector estamos excluyendo sectores de grandes concentraciones económicas, de grandes rentabilidades económicas, que no pagan ningún tipo de impuesto, y el peso se lo estamos haciendo caer justamente a los sectores de menores ingresos. Al trabajador. A los trabajadores. Yo le doy un ejemplo aquí en la provincia, las cerealeras del sur de Rosario, Cargill, que en conjunto, Monsanto. son todas mayoritariamente extranjeras, que en conjunto facturan un presupuesto y medio provincial, vale decir que están en el orden de los 70.000 millones de dólares, y están exceptuadas de pagar ingresos brutos. Pero los trabajadores de esas aceiteras, de esas empresas que ganan 10.000, 12.000 pesos, 15.000 algunos con horas extra, pagan este impuesto a las ganancias. Entonces, el juego no paga impuesto. Hasta hace poco la renta financiera, y lo que se hizo es una discusión de años. Entonces, acá yo creo que lo importante es que, bueno, que se ha subido ese piso, que va a haber un volumen de 4.000 millones de pesos que se va a volcar al mercado interno, que no es plata. Los trabajadores no sacan la plata al exterior, los trabajadores la gastan en el mercado interno, y que va a posibilitar a los trabajadores poder tener un recupero, un cierto sentido de justicia y equidad, ¿no es cierto?, en función a otras actividades que, vuelvo a reiterar, tienen rentabilidad extraordinaria y que no han sido todavía, o no ha habido una legislación que abarque ese tipo, ¿no es cierto?, de tributo que deben pagar, ¿no? En el país, cerca el país 90% de los trabajadores quedarían fuera del pago del impuesto a las ganancias, según las estadísticas oficiales, y cerca del 93% de los jubilados quedarían exceptuados de este impuesto. Por hoy. Recordemos que se está hablando de un sueldo bruto, que en las próximas paritarias, lo que pasa es que acá la gran discusión es cuando uno habla de un sueldo de 15.000 pesos brutos, uno parece que es una barbaridad. Pero en 10 años que llevamos de una inflación realmente importante, hablar de 10.000, 15.000 pesos en bruto no es una barbaridad. Yo tengo una duda técnica. Supongamos, paritarias. Para aquellos que no lo saben, las paritarias son las reuniones entre patronales y trabajadores o gremios representados. Se arreglan los sueldos en una determinada época del año. Generalmente es antes del mes de junio. Todas las paritarias ocurren allí. Y los sueldos que se arreglan son retroactivos, en algunos casos, a febrero, a marzo, con lo cual hay algunos meses que el sueldo es mayor, es un único mes al año. ¿Por qué se cobran los retroactivos? Ese mes en el que yo puedo llegar a cobrar, pongamos por caso, en vez del sueldo de 12.000 mensual, cobro un sueldo de 17.000 o 18.000 pesos porque cobré los retroactivos del mes anterior. ¿Ese mes tengo que pagar ganancias? Sí, le deducen ganancias. De todas maneras, como es un impuesto anualizado, al finalizar el año, al comienzo del otro, se pagan los reajustes correspondientes en el caso de que el trabajador le hubiesen descontado de menos, o se le hace el ajuste a favor si se le descontó de más. Pero sí, obviamente que paga, siempre paga. Yo le voy a dar un ejemplo. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, de Correo, tenemos la tarea de realizar todo lo que es el servicio electoral. Cada vez que hay elecciones, realizamos, y que no se hace ese día, sino comienzan a trabajarse meses antes. Exacto. Es una carga pública, no nos podemos negar. Y por esa tarea y por aparte que son horas extraordinarias que se está trabajando, tenemos que pagar impuestos a las ganancias. Por una carga pública tenemos que pagar impuestos a las ganancias. Entonces, es una contradicción. La verdad que es muy contradictorio. Pero acá hay otro tema muy importante. Un tema es cuánto elevamos el piso, pero también es otro tema si corregimos o no. Por eso es importante ver las leyes que se van a mandar al Congreso en cuanto a lo que tiene que ver la famosa tablita manchinea,
donde prácticamente todos los trabajadores estamos alcanzados al 35%, o sea, al tope del porcentaje a pagar, y también las deducciones que podemos hacer. Nosotros los trabajadores estamos todos incorporados en la cuarta categoría, que son todos los sectores, ¿no es cierto?, asalariados. Pero los profesionales o cierto sector de la actividad comercial están encasillados en una tercera categoría. Esos sectores pueden deducir del impuesto a las ganancias lo que se paga de alquiler, lo que se paga de leasing, de algún otro tipo de actividad. El trabajador, con menores recursos, que por lógica muchas veces tiene menor acceso a una vivienda, no puede deducir del impuesto a las ganancias lo que paga de alquiler para su casa. Entonces me parece que ese es un ejemplo muy claro en el cual habría que legislar, porque no estamos diciendo que está pagando un alquiler de una casa quinta, sino está pagando el alquiler de su casa, de su propia casa para vivir, porque no tiene acceso a tener una vivienda propia, ¿no? Hubo sectores de la CGT que han estado muy cerca del gobierno, el caso de usted también, y en el último tiempo han tomado cierta distancia. Este tipo de medidas, que era un poco lo que estaban requiriendo, ¿los termina acercando un poco más o están las diferencias muy marcadas? No, yo creo que en realidad quien ha tomado distancia ha sido el propio gobierno en excluirnos prácticamente. Nosotros siempre decimos que hemos acompañado todos los procesos que ha llevado adelante este gobierno, apoyamos aquellos procesos que realmente han transformado y ha sido para bien, para no solamente para los trabajadores, sino para todo el país en distintas áreas. Pero obviamente que también como sujeto social tenemos todo el derecho a opinar distinto en las cosas que nos vemos bien. Y bueno, aparentemente parece ser que opinar distinto ya uno pasa a ser el demonio, y bueno, la verdad que uno quiere tener la libertad en un país democrático de opinar lo que uno realmente cree que es una verdad relativa, no es una verdad absoluta, pero es nuestra verdad.